importantes en el filial. Un partido en el que se prevé que jueguen dos onces prácticamente. Veremos qué es lo que hace García Pimienta. Es una convocatoria de 22 jugadores. Podemos avanzar ya la que será la alineación del ligas que ganó el Dream Team con derrotas del Madrid en Tenerife y un campo de buen recuerdo también. Ya con ganas de ver al otro Musa Ouagué. Musa Ouagué, sí, que es un futbolista que al menos ha despertado mucha expectación su fichaje, una apuesta del club que empezará en el Barça B, pero que está previsto que tenga oportunidades en el primer equipo como relevo de Semedo. Verle unos minutitos en estos últimos 20 del enfrentamiento, que de momento gana por 0-5. Pues ha entrado Musa Ouagué. No nos hemos dado cuenta, habrá sido en el momento del gol de Carlas Pérez. Estamos viendo las repeticiones. El balón ahora que se ha perdido, ahí está. Ese joven jugador que se ha incorporado. Es el único fichaje de momento del Barça B. Ahí está Carlas Pérez. Soñar con jugar un día al lado del 10 del Barça, de Leo Messi, pues a ver. Ese sueño también tiene que ayudar, ¿no? a poder quedarse. Seguro que sí. Y el último partido de Champions, donde siempre ha acostumbrado a debutar algún jugador del filial, donde se apuesta para dar minutos a gente la casa, del Barça B o de la casa. El año pasado fue Aleñá, Arnaiz, y el mismo Cucurella debutó en Murcia, en Copa del Rey. Así que, bueno, esperemos a ver si este año puede ser el turno de Carlas Pérez y que el chaval pueda cumplir su sueño. Bueno, también sueño suyo y el de toda la plantilla. La escala que también ha tenido alguna ocasión que otra, pero el dominio ha sido lógicamente del Barça B. No olvidemos que esto es un equipo de segunda B contra el físico, aunque no sea el punto fuerte ni lo que busca evidentemente el Barça B, también se tiene que tener en cuenta ante jugadores pues en una categoría ya con mucha más experiencia, una categoría en la que el físico no deja de ser importante. Ojo ahí el recorte de Ouagué, que no pudo controlar, va a ser saque de banda para el Barça. Buena acción ahora en ataque de Ouagué. Hablábamos en Mundo Deportivo con Mar Valiente, un compañero suyo la temporada pasada en el KS Open, y nos decía que era un lateral con muchísimo. También a un juego mucho más posicional como es el del Barça, y ahí lo tenemos. Ahí está el centro de Ouagué, el despeje con la cabeza, una chilena. Barça B, que ha dominado prácticamente durante todo el encuentro. Ese resultado pues nos lo confirma, y veremos si cae algún de partido, porque salió un portero joven de la casa, y quizás también era Eric, un portero que salía del juvenil. Partido el primero de su pretemporada. Y ahí llegamos al final del partido. Resultado final 0-6. Los goles de McWayne, Abel Ruiz, Guillem Jaime, Mujica, Carlas Pérez y Monchu, que le dan el triunfo al Barça B. Se saludan ya a los jugadores. Tiempo de hacer valor de pretemporada, que siempre es difícil porque falta mucho ritmo. También hemos podido ver estos primeros minutos de la incorporación del Barça B. Y bueno, y lo que nos puede deparar este equipo, ¿no?